Vamos a comenzar primeramente, como siempre, lo hemos hecho en otras conferencias, ya muy amigo aquí de la Casa de Software de Lisa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el cierre contable y fiscal, pero vamos a hacerlo diferente. Hoy primeramente, disculpen, vuelvo a darle hincapié, saludarlos desde la Casa de Software Elisa, saludarlos desde Russell Belfort, como siempre presentarme, mi nombre es Roger Román Sánchez, socio de Russell, todo para el impuesto legal, contador y abogado. También saludarlos desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Entonces, hoy vamos a tener una charla de cierre contable y fiscal. Y uno cuando dicta esta charla, uno, uno lo que más busca es no repetir lo mismo de los años anteriores. Y por ello, hoy quiero realizar una charla un poco diferente en cuanto a la temática, no decirles lo que comúnmente siempre te dicen el cierre, hablar de conciliación fiscal, no, porque ya la conciliación fiscal no es que no sea importante y no es que todo el mundo ya lo sepa, es más, esta es la hora que yo aún sigo estudiando la conciliación fiscal. Es Pero no es de menos que de ciertas cosas básicas que nos maneja la conciliación, ya este es el sexto año que ya lo estamos aplicando y pues ya de cierta forma comenzamos a tener unos temas de skill sobre esa materia. En este sentido, entonces, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy va a ser todo la temática de cierre, la vamos a ver en tres perspectivas. Vamos a ver como algunos comentarios generales de que lo que significa un cierre y qué particularidades debemos de tener muy con ocasión a la reforma tributaria ley 2277. Vamos a recordar algunos temas del activo y del pasivo que debemos de tener muy de presente en el momento del cierre. Vamos a hablar, y aquí va a ser el reto, hablar un poco de las facilidades de pago. Vamos a hacer algo de recordación en cuanto a los ingresos de materia contable y fiscal, esta conciliación. Y vamos a hablar de último que esperemos así nos alcance el tiempo, de beneficio de auditoría. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta charla. Siempre recordarles que nos pueden encontrar en la parte de los temas de redes sociales en Instagram, en Elisa. Me pueden encontrar a mi título personal en Instagram. Pueden encontrarnos en el canal de YouTube de Elisa, en el canal de YouTube personal que maneja el mundo tributario. Y bueno, todas las dudas y preguntas que no alcancemos a responder, aquí en este correo podrán atenderle. Entonces, comencemos un poco a hablar de lo que es el cierre contable y fiscal y nuevamente pedirles excusa que no me vean en pantalla. A mí en lo particular siempre me gusta que me vean. Vamos a validar con el equipo si de pronto ya se ha logrado mejorar. Si se ha logrado mejorar el tema, pero creo que ya van ingresando sin ningún problema las personas. Vamos a ver si ya logramos, tal vez aquí ya activa la cámara. Vamos a ver si aquí ya lo vamos a lograr. Se activa la cámara, pero bueno, lo importante es que ustedes me escuchan fuerte y claro. Listo, vamos a ver. Listo. Definitivamente no logro arrancar la cámara. Bueno, entonces, en este punto, aquí hay que comenzar a contar algo importante. El tema de las obligaciones. Quiero comenzar a contarles varios puntos. Cuando uno está en un cierre, efectivamente hacemos referencia al cierre porque en Colombia confluyen dos cosas que no necesariamente confluyen a nivel internacional. Aquí en Colombia confluyen dos cosas a un momento de cierre. Confluye el cierre comúnmente de la mayoría de las compañías que reportan estados financieros del 1 al 31 de diciembre y confluye también el cierre de la mayoría de los tributos, en especial el de impuesto de renta y complementario que es anualizado. Una primera tarea que nosotros debemos de realizar, y esta, si bien es cierto, ya viene de décadas que venimos haciendo esto,
cada día toma una mayor importancia, pero ojo acá a esta conciliación, y voy aquí a utilizar un Excel muy pedagógico. Cuando usted concilie, recuerde que usted debe conciliar varios impuestos, debe conciliar IVA, debe conciliar retención en la fuente, debe conciliar ICA y, cómo no, debe conciliar el tema de renta. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe conciliar? Ingresos es la primera actividad que usted debe conciliar. Se entiende que el ingreso, se entiende en principio que, por ejemplo, el ingreso de autorretención, que es el contable, un ajuste depurado contabilidad, estos tres ingresos para efectos de IVA generado o declaraciones de IVA o rete fuente debería de dar igual. Entonces, ahora bien, no necesariamente esto debe dar igual, pero lo que debemos de partir o lo que me va a permitir la conciliación es encontrar o de dónde yacen las diferencias, porque yo debo al final, en este último periodo, cerrar cada uno de los tópicos. Es decir, si yo contablemente tengo igualdad en IVA, pues no hay problema, chuleado. Autorretención chuleado, autorretención chuleado, industria y comercio igual, no hay problema. ¿Dónde debo de comenzar a analizar? Cuando surgen diferencias. Entonces, voy a poner una pequeña diferencia. Es que en IVA, contablemente reconocemos por un método de cumplimiento. En IVA reconocemos el IVA por facturación, como lo dice la norma. Entonces, hay una diferencia justificada. Entonces, acá es conciliar y justificar o corregir las diferencias. La primera tarea que debemos de comenzar a realizar es la conciliación de estas declaraciones. Pero, ¿qué tiene de particular, Roger, lo que tú nos estás diciendo? Tenga mucho cuidado con algunos elementos que en ocasiones sucede. Por ejemplo, es que la diferencia que hay en IVA con ingresos corresponde a una factura de venta que yo reconocí en el bimestre número 6, pero era el bimestre número 5. Este tipo de conciliaciones, la recomendación va a ser corrija el bimestre 5. ¿Por qué? Con ocasión a la facturación electrónica, hoy la DIAN casi que te hace la declaración de IVA sugerido y por ende coge toda la data de la información electrónica. Por ello, ahí la recomendación es que usualmente a veces cuando quedan esos ingresos, tal vez puedes llevar al último bimestre, son aquellos ingresos que no tienen un impacto. Por ejemplo, un ingreso no grabado. Es que acabo de conciliar y habiendo unos aprovechamientos. Acabo de conciliar y hubieron unas recuperaciones que no genera IVA o no me genera un problema mayor en renta. Ese tipo de situaciones sí es totalmente válido y consentido. Pero cuando se tenga diferencias muy grandes identificadas en un periodo, lo más adecuado es corregir el bimestre. Otro punto que se está tornando muy interesante ahora es el de la conciliación de las facturas electrónicas. Esto tiene dos grandes sentidos. Primero, cuando usted entra al portal de las facturas electrónicas, hay que recordar, vamos a hablar aquí de las facturas electrónicas, debemos de recordar que a partir del mes de agosto nosotros teníamos que comenzar a enviar las advertencias en materia de acuses de recibido, con el fin de que el costo y el gasto pueda ser declarado como deducible. Entonces, la primera actividad a realizar en el cierre es que efectivamente estemos realizando esos acuses de recibido de dos formas. Primero, que todas las facturas de nuestro proveedor aparezcan en nuestro buzón de correo y de igual manera vamos a conciliar nuestro ingreso con los de facturación. Ya sé que hemos escuchado durante más de 8 años, Roger, contabilidad no es igual a facturación. Estamos de acuerdo, no debe ser, no necesariamente es igual. Puede haber diferencias de unos temas muy puntuales, pero lo cierto es que debe de estar conciliado. Entonces, uno de los elementos más importantes ahora es
coger el libro auxiliar, sacar el reporte de facturación electrónica y cruzarlos a ver si esto da igual. Entonces, nótese que, ¿qué tenemos de nuevo? Que ya no solo vamos a conciliar IVA, sino que también vamos a conciliar el módulo de facturación. Esto en especial cuando yo utilizo un software para una cosa y otro para otra. Los que utilizan el ISA y utilizan el mismo software de facturación electrónica el ISA, pues en principio debería ir igual. No obstante, validen la DIA, eso se puede sacar de la DIA los reportes para que así hagan la respectiva conciliación. Y en especial, no olviden el tema de las advertencias. Ese tema de las advertencias va a jugar un papel muy importante, en especial cuando usted vaya, por ejemplo, a pedir un tema en devolución. Esto va a tornarse de una manera muy particular. Entonces, téngalo muy de presente porque este tema de las advertencias puede darle un costo o gasto no deducible y esto es una obligación que arrancó en agosto. Entonces, ahí tenemos una nueva conciliación a realizar este cierre. Suena además recordar, valide si está en la obligación de hacer el reporte de conciliación fiscal, que es cuando usted tuvo ingresos en este año, va a tener más de 45.000 VTs, que es poco y más de 1.600 millones de pesos. Tenga de presente dentro de listar su calendario de vencimiento de obligaciones la declaración de activos en el exterior. Con ocasión a la modificación que acabo de traer, la ley 2277 en activos en el exterior, usted recordará que antes reportábamos casi que 20.000 VTs en adelante, $20.000. Ahora vuelve a quedar a partir de $1, es decir, cualquier activo que se encuentre ubicado en el exterior, deberemos de realizar la declaración de activo en el exterior. Tenga muy de presente que esta declaración de activo en el exterior se hace con fecha 1 de enero del año 2023. Beneficiario efectivo. Aquí hay que decir dos cosas con el beneficiario efectivo y con el tema de situación de control. Es muy cierto que para algunas sociedades esto no ha entrado en firme o no ha comenzado a operar y aún hay un lapso para reportar esto. Lo cierto es que si usted es una empresa o una SAS y en esa SAS usted como beneficiario efectivo y como debe registrar la situación de control y también el registro de beneficiario efectivo. El mensaje que aquí les quiero tratar más bien de dar es, si usted asesora una SAS, que hoy es el tipo de societario más común, usted sabe que es un único accionista. Primero, no se le olvide registrar la situación de control. Eso como primero. Y como segundo, ya usted tiene el beneficiario final. Es que la sociedad se llama Román SAS. Pues ya usted sabe que el único accionista es Roger Román. De una vez aproveche, cumpla con la obligación y reporte ese beneficiario final y esa situación de control. Entonces, dicho esto, algo importante a tener en cuenta para el cierre, de una vez recuerda, si la persona tiene más del 50% de participación, va a estar obligado a hacer el registro de situación de control que se registra en Cámara de Comercio, lo que llama uno, en este caso, registro mercantil. Ahora, veamos otras obligaciones internas muy a propósito del cierre. Por ejemplo, validar si usted está obligado a reportar alguna superintendencia. Validar cuándo va a ser el reporte de asamblea. Roger, aquí el único accionista es una persona natural. No hay un gobierno corporativo eh, tan estricto, si así lo queremos llamar, entonces no hay lugar. Valide si usted tiene que estar obligado a revisor fiscal, de una vez programe fechas con él y dos, actualice el tema de los créditos. Ahorita con ocasión al alza de las tasas, pues va a ser muy común de que tengamos
personas naturales haciendo créditos a empresas. Pero aquí la mayor recomendación con la actualización de crédito es actualización de cupos de crédito. De una vez hable con el banco qué información de cupo de crédito está, si usted depende mucho del sector bancario, qué debe revisar, si debe cambiar políticas contables para mejorar su situación financiera, es un elemento básico del cierre. Entonces, eso, lo primero que hemos de tener en cuenta es, tengamos organizado nuestro organigrama de trabajo, listemos las obligaciones, colóquele fecha y responsable para que siempre comience a trabajar. Parece, a veces uno le pregunta cuál es un poco la diferencia de trabajar en ese tipo de firma. Mire, en firma, uno de los temas que más tiene, a diferencia cuando uno trabaja como contador independiente, es el tema de fechas, que uno acá se vuelve muy cumplido en las fechas, porque dado que como uno maneja múltiples compañías, las fechas se vuelven muy cerradas para uno. Aquí el mensaje que le estoy dando es algo muy similar. Sea muy estricto en la fecha que se proponga. Si usted se propone cerrar el estado financiero el 15 de enero, truene, llueve, relampaguee, ese día todo el equipo desde ya debe tener claro el compromiso que en esa fecha van a cerrar los estados financieros y con ello enviar información. Ahora, comencemos a ver un poco la depuración entonces de los activos en materia tanto fiscal como contable. Un poco algunos comentarios a realizar acá. Aquí quiero comenzar con uno muy particular, muy sencillo, muy puntual y tiene que ver con el saldo de cuentas bancarias. Pero en especial el que quiero hacer referencia de la cuenta bancaria y aunque no tiene relación con el efectivo y el equivalente, lo cierto es que afecta y he visto muchas empresas que no lo están haciendo y tiene que ver el reconocimiento de operaciones con derivados o lo que llama uno operaciones de forward. Ahí el primero es que con ocasión a que hemos tenido una multiplicidad de cambios de la TRM, es decir, la TRM ha estado suba y baje, llegando a topes históricos, y solamente está casi en 4.800 pesos. Aquí una de las cosas que vamos a realizar es valide de que si usted tiene este tipo de coberturas en su contabilidad, debe de reconocer el activo o el pasivo por esa operación. Para no entrar a detallar operaciones claramente de forwards o, o de swaps o lo que llama uno a título general derivado, simplemente quiero recordarles un punto. Deben de revisar la política contable, si tienen políticas contables de derivados, si tienen políticas que pueden lograr hacer conexión total y por ende hacer unos temas de contabilidad especializada con cambios a valori. Pero para no entrar a detallar todo ese punto, el mensaje que les quiero enviar es, mire, si usted tiene un forward o su cliente está manejando operaciones de forward, tenga de presente que eso se tiene que registrar en contabilidad. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo en enero, cierro una operación de $1.000.000. Esta operación de este $1.000.000, yo hice un forward en su momento, esto es enero del 23, y resulta que yo hice un forward en febrero del año 2022. Y cuando yo hice ese forward, yo lo que le dije fue, mire, yo voy a comprar unos dólares en enero del 2023 y con eso voy a pagar un pedido de un proveedor internacional. Entonces, cuando yo compré esos dólares o suscribí ese contrato con el banco, para ponerlo de una forma muy sencilla, ya si se reconoce el resultado en el ORI, venga, yo cuando hice el forward lo hice a 4.200 pesos. Hoy la TRM va en 4.800. Quiere decir que yo hoy tengo un activo
un activo de 600 pesos de diferencia en cambio de $1.000.000, es decir, yo prácticamente tengo un activo de un contrato en derivado a favor de 600 millones de pesos. Esto es un activo que debo reconocer. Lo mismo hubiera pasado a la inversa. Hombre, yo hice la cobertura por 4.800 y ahorita está en 4.200, puedo estar cerrando con un pasivo. Entonces, aquí el mensaje es: los contratos que estemos haciendo de forward o de derivados debemos reconocerlos en contabilidad. Ojo, para contabilidad se deben de reconocer estos contratos o estos forward que estemos realizando. Yo creo que ahorita se nos va a ir llenando mucho la sala y vamos a escuchar el pitico toda la mañana porque pues hay un número de inscritos muy grande. Entonces, en materia fiscal, ahí ya, entonces, primero contable, para efectos de tu cierre en cuanto a estos temas de forward, de diferencia en cambio, tenga muy de presente que es un activo y un pasivo que se debe reconocer. Ahora, en materia fiscal, debemos de recordar que a final de año, casi que lo que está en los estratos bancarios, siempre y cuando estén debidamente conciliados, van a ser lo mismo que lo fiscal. Pero ojo, insisto, recuerdo, el activo o el pasivo originado de los contratos de cobertura se deben de reconocer en contabilidad, ya dependiendo del tipo de política contable que usted tenga. Si es un tipo de contabilidad de cobertura, pues se manejará en el ORI, o contrario, en su pues será contra resultados. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo una compañía que tiene muchos contratos de forward y a sorpresa que los contraticos de forward le sumaban casi 10.000 millones de pesos. Entonces, eso es un activo y un pasivo muy importante porque él tenía coberturas como de 11 o 12 millones de dólares. Y la verdad es que las coberturas que había hecho habían sido muy buenas y eso le daba un activo a favor. Entonces, ese activo, pues, obviamente no genera impuesto, no tiene efecto fiscal, sino hasta cuando se materialice, pero para efecto contable sí hay que reconocer. Hablemos de algo que hemos hablado varias veces y yo siempre lo comento durante el año, el tema de las cuentas por cobrar. Acá varias recomendaciones, varias recomendaciones muy importantes, muy importantes. Y yo aquí quiero comenzar a tratar de segmentar un poco el tema de, a ver, quiero segmentarlo desde una óptica muy fiscalista. Esto es algo que deberíamos de hacer indiferentemente lo que yo les voy a comentar. No es lo mismo un contribuyente, un contribuyente que pide devolución a uno que no solicita devolución en renta. Devolución en renta. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es una empresa que solicita devolución en renta, una de las actividades que usted debe de realizar es la conciliación con su cliente. Acá, más que decirles hoy el deterioro que ya ustedes lo manejan, es la conciliación de la cartera, pero no una conciliación cualquiera. Aquí la conciliación es desde ya, antes que finalice el año, valide dos cosas con su cliente, tres cosas con su cliente. Primero, si reconoció todas las facturas. Segundo, si vamos a reconocer ingresos no facturados. Esto es importante reportárselo al cliente. Yo ya le despaché mercancías a usted, pero no le he facturado. Entonces, recomendación de una vez, eh, de una vez reconozca, de una vez reconozca el ingreso y también notifíquele a su cliente que va a tener ese ingreso. Es decir, que vamos a tener, que vamos a tener una posible diferencia si no lo hace y por ende también la retención en la fuente y todo lo demás que ello implica. Veamos un ejemplo que justo me está sucediendo en este momento.
una compañía de Barranquilla me llamó a notificarme que hasta hoy, hasta hoy reciben facturas. Hasta hoy reciben facturas. Claramente eso es algo arbitrario. Pero aquí lo que yo voy es, por ejemplo, nosotros tenemos unas facturas que radicarlas a ellos por un servicio que ya estamos terminando. Si hoy no se recibieran esas facturas o por alguna razón no las pudiéramos emitir, lo cierto es que con mucho cariño y mucho respeto yo le enviaría una carta donde yo le diría, mire, yo voy a reconocer un ingreso por, voy a poner 100 millones de pesos. Voy a generar un IVA de esos 100 millones de pesos. Yo lo invito a que me aplique la retención en la fuente o lo tenga de presente para efectos de su retención en la fuente. Esto va a ser muy importante con el fin de que no pase lo que viene pasando durante todos estos años, es que siempre hay diferencia entre lo contable y lo fiscal que reporta el cliente. Por ello, insisto, uno de los elementos más importantes de este cierre y que cada día tenemos mayor conexión, aunque uno sabe que cada día el mundo va como más rápido, es de una vez concilie con el cliente si tiene o no ingresos que no va a facturar. En cuanto al deterioro, ya esto lo conocemos mucho, pero quiero siempre volver a hacer énfasis en el tema del castigo de cartera. En el tema del castigo de cartera, quiero hacer mucho énfasis porque debemos de recordar que una cosa es el deterioro y otra cosa es el castigo de la cartera. Si usted, este año ha sido un año, la verdad, muy productivo para el país. Uno ha vuelto a ver crecer casi todas las compañías, uno las ve hoy con un crecimiento muy grande. Tenga muy de presente que si usted puede observar qué es lo que dice la norma, que hay bajo una justificación económica totalmente razonable, lo que llama la sentencia, no hay una tarifa legal, se debe mostrar las insolvencias del dolor de acuerdo a la sala crítica, realiza el deterioro del castigo. Les voy a poner un ejemplo este año que yo tengo acá en la firma. Nosotros tenemos un cliente que es un americano que llegó y el americano al final quedó como una cuenta por cobrar, creo que como de 20 millones de pesos. Esa empresa americana abrió la empresa y dijo que se iba enseguida. No, al final no va a operar en Colombia. Eh, ¿Cómo se va? Nos quedaron debiendo un saldo como de 20 millones de pesos. La compañía tiene un capital suscrito y pagado de 1 millón de pesos. Es una compañía que quedó abandonada. Es una compañía que ya no nos responden ni los correos. Es decir, hay una tarifa legal para demostrar que hay una insolvencia de esa compañía. No va a operar, la van a liquidar enseguida. Entonces, ¿qué puede uno manifestar? No me voy a esperar 4 años para tomarme una deducción vía deterioro, cuando lo que puedo realizar es hacer automáticamente el deterioro. Tenga muy de presente que el castigo de la cartera puedo hacerlo de manera inmediata si logro demostrar la insolvencia del deudor. ¿Cuáles son esos elementos probatorios idóneos para demostrar una insolvencia? Como bien lo dice la sentencia de la Corte, no hay un presupuesto legal, por eso parte de una razonable injerencia de demostrar una insolvencia de un deudor. ¿Y cómo lo demuestro? Hombre, con los estados financieros de la compañía, demostrando que está en liquidación, demostrando que ya hay otras demandas primeras que las mías. Entonces, una vez hecho ese paquete justificatorio, lo que hago es efectivamente castigar la cartera y no necesariamente deteriorar, que deteriorar mínimo son 4 años. En materia de inventarios, aquí simplemente recordarles algo que tiende a confundirse mucho en materia de la renta y en materia contable. En materia contable, no hay mucha diferencia en materia fiscal si se cumplen todos los elementos de forma. Realmente la principal diferencia yace en la medición de los valores netos de realización, o lo que llama uno BPN. Entonces, recordar hacer este cálculo del BPN, que es poco común que se vea en las compañías, pero realmente tiene bastante importancia, y es, pues, obviamente,
dar de baja. Solo tenga de presente esta posibilidad. Si usted está viendo un tema porque está cerrando con una renta importante, tiene unos activos en inventario obsoletos, tenga de presente que va a tener la oportunidad pues de dar de baja los mismos, dar de baja los mismos en la medida de que vamos a poder también aprovechar la deducción, pero siempre y cuando se demuestre la baja del activo. En materia de propiedad, planta y equipo, ¿qué quiero o qué comentarios deseo realizar acá? Acá los comentarios que deseo realizar, que ya ustedes conocen un poco este tema de la propiedad, planta y equipo, son dos. Primero, algo que en ocasiones se olvida, tenga de presente la posibilidad que usted tiene de descontar el IVA por la adquisición de activos fijos reales productivos. ¿Qué es un activo fijo real productivo? Aquellos activos que son propiedad, planta y equipo, que son tangibles, que hacen parte del patrimonio bruto de la compañía, que van a ser objeto de depreciación y que participa de forma directa y permanente en la producción de la compañía. Entonces, si usted es un restaurante, por ejemplo, y durante el año usted compró o la compañía tiene como política activar las vajillas y activar los muebles, tenga muy de presente que todo ese IVA usted lo va a poder tomar como un descontable en renta. Si usted tiene renta, obviamente lo va a poder tomar como un descontable. Esto lo digo porque he visto varias compañías que en ocasiones se omite esto y aplica para todo. Hace poco estaba visitando una empresa financiera y les pongo este ejemplo, excusen en hablar con tanto ejemplo, pero creo que es considero que es un buen elemento pedagógico. Y esta empresa invirtió 800 millones de pesos en computadores. Esto genera un IVA de casi 150. Cuando vimos o estábamos haciendo el compliance, estas personas capitalizaron este IVA. Recomendación, todo ese impuesto a las ventas puede ser tomado como un activo fijo real productivo. Es que uno dice, casi todas las compañías, por ejemplo, una financiera, ¿cómo hace la simulación de crédito? Obviamente con equipos de cómputo. Un médico, por ejemplo, o un hospital que compró unas máquinas para diagnóstico, todo el IVA que pagó lo puede tomar como activo fijo real. IVA pagado en activo fijo real productivo. Ahora, otro elemento importante a tener acá con el tema de activo fijo que casi nunca se hace. El tema de hacer el deterioro de los activos fijos. Parece raro, pero aquí siempre donde hemos ido y mi experiencia lo ha mostrado, siempre que hemos visto el tema de las obsolescencias de propiedad, planta y equipo, sale un buen resultado. Les voy a contar esto con otra anécdota. Hace poco en una empresa que visitábamos, esta empresa tenía unas máquinas, unas máquinas amarillas. Las máquinas amarillas, recordemos, son bulldozer, aplanadoras. Y él tenía unos bulldozer y tenía tres bulldozer. De esos tres bulldozer, eran cuatro bulldozer, perdón. De esos cuatro, uno era una marca muy famosa que se llama Caterpillar, que es la famosa CAP. Y tenía tres marcas chinas, no diciendo con esto que los chinos sean malos. Resulta que la Caterpillar en maquinaria amarilla es como lo que uno popularmente conoce en materia de vehículos como la Toyota, es como la que dura mucho, la que no pierde valor. Y esta máquina funcionaba muy bien, pero de las tres máquinas chinas se habían dañado dos y solo funcionaba una. Y estas dos era para darle repuestos hasta una. Entonces, ¿qué se hizo? Entiendo que se acababa el año, eran máquinas que no alcanzaron a llegar ni siquiera a los 5 años. Lo que se hizo, venga, esto se puede deteriorar, sacamos y valoramos los materiales y el resto le damos baja. Y efectivamente así se hizo, porque lo que tenía la compañía es que tenía un activo en abandono. Entonces, muy importante, hagan siempre su inventario de activos fijos, porque ahí pueden encontrarse una muy buena sorpresa de tener mucho activo con obsolescencia
que es necesario llevar a resultados y aprovechar, pues primero la realidad económica de llevarlo al gasto y dos, aprovechar la deducción. Otro tema, y este sí que se está poniendo de moda, muy con ocasión a este dólar tan alto. ¿Qué está pasando ahora? Y esto para que lo tengan muy de presente. Con ocasión a la subida del dólar, es una realidad que Colombia no es un país necesariamente manufacturero. Por lo cual, gran parte de los activos que compra hoy día una compañía y también por las altas tasas de interés, toca buscar un activo que sea muy competitivo, lo que llama uno buen precio, que se encuentre en buenas condiciones, facilidad de financiación. Y ahora mismo se está comprando mucho activo de segunda, o lo que llama la norma bienes usados. Y es que acá hay un tema muy interesante en la depreciación para efecto fiscal. Voy a poner un ejemplo. Una empresa compra una máquina y esta máquina es de segunda mano. Es más, un cliente lo está haciendo en este momento. Un cliente está comprando un camión. Un camión que es un tracto camión puede durar libremente 10 años. Ya después de ello van necesitando cambio y con un valor residual. Pero vamos a omitir el valor residual para hacerlo más sencillo. Este camión se deprecia a 10 años, pero como se está comprando de segunda, este camión ya tenía 6 años de uso. El cliente estima que máximo años de uso. El cliente estima, perdón, vamos a poner 5 años de uso. El cliente estima que lo va a usar otros 5 años más y después lo va a tener que cambiar. ¿Qué va a pasar acá? Que contablemente mi política de depreciación son 5 años del camión. Fiscalmente la norma me dice que mínimo debo depreciar ese camión a 10 años. Pero como el camión ya se había depreciado 5 años, entonces yo fiscalmente también lo voy a poder depreciar a 5 años. Esto es muy interesante porque de esa manera y para efectos fiscales podemos tener unos ahorros significativos. Son de esos artículos que a veces están aquí escondidos del artículo 139 del Estatuto Tributario que lo recomiendo revisar. La norma no señala ningún requisito. Acá la única recomendación va a ser cuando lo compre y vaya a realizar efectivamente esa actividad, pídale el certificado al anterior proveedor de la duración del equipo. Entonces, ahí muy interesante, pues podemos utilizar mucho las depreciaciones un poco aceleradas con ocasión al tema de la depreciación de activos usados. Hablemos de la depreciación acelerada. Este tema de la depreciación acelerada también juega un papel importante. No propiamente nos va a generar lo que llamaríamos el ahorro de la vida, pero, pero sin duda alguna funciona muy bien. Veamos, primero no aplica para bienes inmuebles, aplica para aquellos activos fijos productivos que podamos demostrar que se utilizan diariamente más de 16 horas. Y después de que se use más de 16 horas, vamos a poder llegar hasta una tasa máxima de depreciación adicional del 37.5% de un bien en un año. Veamos un simple ejemplo. El mismo camión, vamos a poner que es un montacargas, un montacarga. El montacargas yo contablemente lo deprecio a 5 años, pero fiscalmente mínimo a 10. Como yo puedo aplicar depreciación acelerada, es posible que esto de 10 años pueda bajar a 7 años. Entonces, fiscalmente me va a ayudar a tener una depreciación más acelerada en algunos activos fijos, sobre todo aquellas empresas que trabajan turnos 24 horas. Eso es artículo 140. La discusión de toda la vida, los activos menores. La respuesta aquí, aunque ya hay bastante doctrina sobre la materia, la respuesta aquí realmente es ¿qué consideras como activo de propiedad, planta y equipo?
Y acá lo importante es definir siempre una política de materialidad. ¿Y cómo es la política de materialidad? La política de materialidad es, yo reconozco activos a partir de qué monto voy a reconocerlos. Yo los voy a reconocer a partir de 2 millones, 5 millones, 100 millones, 50 millones, porque eso es importante, ya que si contablemente no cumple la condición de activo fijo, pues tampoco la va a cumplir para efecto fiscal. En propiedad de inversión, simplemente recordar acá, propiedad de inversión es una norma que sigue siendo muy buena en la medida de que es una forma de tipo de inversión. Se tiene que valorar a valor razonable todo lo que son los inmuebles que se puedan medir con fiabilidad. Cuando sube la inflación, y más que han subido los costos de construcción, es muy normal que la mayoría de los bienes inmuebles hoy estén subiendo a unos montos significativos. Por ende, antes que se acabe el año, recordemos que hay que hacerlo con un profesional idóneo o tener una base de datos muy activa y sacar el valor razonable del bien inmueble. En materia de intangibles, acá muy aplicado para las startups. Recordemos que la NIF pyme, que es la mayoría de los, tal vez de las personas que están aquí asistiendo a esta conferencia, es muy ácida en manifestar que todos los gastos por desarrollo, todos los costos por desarrollo de una aplicación deben ir a resultados. Es decir, no me permite capitalizar las erogaciones que yo incurro en la formación o realización de un intangible, a no ser que el mismo haya sido adquirido propiamente. Aquí este punto llama mucho la atención y es porque en las compañías de tecnología esta norma tiene una implicación muy grande, porque todo va a ir al gasto, mientras que para efecto fiscal la norma sí señala que se debe de capitalizar y se debe amortizar mínimo en 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo contrato una serie de desarrollos para un proyecto aquí interno, todos esos desarrolladores que yo pago van a ir contra resultados para efecto contable y no voy a poder capitalizar nada. Pero para efecto fiscal, sí se deberá por obligación registrar un activo fiscal de inversión que solo tiene propósitos fiscales y mínimo se va a amortizar sobre 5 años. Entonces, ya sabemos todo lo que es la etapa de investigación y desarrollo en materia fiscal se debe capitalizar y mínimo se va a amortizar sobre 5 años. Vamos a hablar de los pasivos, que aquí sí hay mucho y poco que hablar, ¿verdad? Aquí hay mucho que hablar. ¿Qué vamos a hablar de los pasivos? En cuanto a los pasivos, vamos a hablar varias temáticas que acá sí creo y hoy sí quiero hablar de algo diferente para el cierre que en ocasiones olvidamos. Claramente para el cierre los aspectos básicos debemos de conciliar proveedores, debemos de actualizar tasas de interés, debemos de segmentar por ser corriente y no corriente. Bueno, todo lo que nosotros conocemos a lo largo de los años se debe realizar. Pero vamos a hablar de algo que es más que importante y en ocasiones no le damos el grado de importancia y tiene que ver con los litigios. Cuando uno está, o los compañeros de auditoría, porque valga la pena decir que yo no me considero, es más, sería un irrespeto con los auditores yo considerarme un auditor. Lo cierto es que una de las pruebas muy comunes de auditoría que se realiza es pedir los certificados a los asesores jurídicos. En ese sentido, acá tengan mucho cuidado de revisar, ya pasó pandemia, ya hay muchas demandas en curso por incumplimientos contractuales que hubieron en el año 2020, así que la probabilidad de que usted pueda registrar o pueda tener la empresa contingencias es muy grande.
no olvide registrarla. Hablemos de cuándo se registra un pasivo contingente y cuándo una provisión, porque se parecen, pero técnicamente no son lo mismo. Una, un ejemplo muy bueno de contingencia y provisión, se los voy a poner en este caso. Les voy a poner este caso que tenemos con un cliente. Este caso que tenemos con un cliente. Un cliente le llegó una sanción de exógena. Hoy esa sanción de exógena se está discutiendo vamos para primera instancia en tribunal. Está en vía judicial. ¿Cuánto es la sanción que propone la DIAN? 500 millones. La administración considera, o nosotros consideramos, de que esos 500 millones de pesos tiene una alta probabilidad de fallar en contra. O sea que esto es una... Esto es lo bueno, ustedes escuchen que se me acabó de caer el internet, esto es lo bueno, yo tengo como, yo creo que estábamos hablando con tanta emoción que se cayó por un momentico el internet. Creo que estábamos hablando con tanta emoción que se nos cayó un momentico el internet. Fíjense que eso es uno de los temas más interesantes. Cuando yo tú estás conferencia, creo que tengo como 5 internet de respaldo por si se me llega a caer. Entonces yo les estaba contando acerca de una compañía que tenía un litigio de sanción con la DIAN. Importante, revisen los temas de las provisiones y las estimaciones. Voy a contarles que esto tiene un problema muy severo cuando esto no se hace. Y lo digo para efectos del contador. Esta compañía que yo les estoy mostrando acá, que tiene esta contingencia, va para liquidación. Si ese pasivo no se reconociera, ojo con esta importancia que tiene la incursión de estas contingencias, muy en especial en las compañías que están sin hipótesis en marcha o en liquidación. Y, y uno de los grandes problemas que tiene esto es que si usted no llegara a reconocer estas estimaciones y liquidara a la organización o la entidad, el revisor fiscal y el liquidador, en especial el liquidador, pueden responder por solidaridad, perdón, acá está con el revisor fiscal, el liquidador, y pueden compulsar copias de solidaridad al contador y al revisor fiscal por no informarla. Entonces, este tema de las contingencias tiene un efecto severo en las compañías, por ello quiero hacer mucha insistencia en esta materia. Otro tema importante para cerrar, otro tema importante tiene que ver con el tema
de los costos y gastos que no me han facturado. Es decir, yo realicé la compra, ya la mercancía me llegó, pero el proveedor no me ha facturado. Puedo reconocer eso como un costo, un gasto. Primero, contablemente lo debo hacer y dos, para efecto fiscal tiene pleno efecto. Eso lo podemos encontrar en el concepto 23246, donde dice, mire, siempre que usted cause y demuestre que se recibieron, puede tomar la deducción totalmente. Hablemos y comencemos a entrar un poco en materia de un activo y un pasivo que tiene un efecto muy importante, que es el impuesto diferido. El impuesto diferido, que ya espero el próximo año tengamos una charlita sobre esto, porque este impuesto diferido tiene unos cambios muy importantes con ocasión a la reforma. Este impuesto diferido entra a tener mucha importancia para efectos de este cierre porque hay múltiples cambios que se dan. Primero, la aprobación de la tasa mínima de tributación y la compañía tiene diferencias temporales y era una empresa que tenía pura renta exenta o tenía tarifas especiales de SOMAP. Entonces, voy a poner un simple ejemplo. Yo siendo una empresa de economía naranja, por ejemplo, resulta que yo tengo una diferencia temporal. Esa diferencia temporal que se da en una depreciación, por ejemplo, no calculaba impuesto diferido porque tenía renta exenta y la renta exenta es 0%. Con ocasión a la introducción de esta nueva norma de la tarifa mínima prácticamente de todas las compañías termina siendo un 15%. Entonces, si yo, empresa de economía o de cinematografía o de cualquier otra dependencia de la vivienda de interés social, un hotel, por ejemplo, que tenía renta exenta o vigente, la tarifa mínima va a ser del 15%, por lo cual entonces esta tarifa mínima del 15%, debo de tenerla en cuenta para calcular mi impuesto diferido con una tasa ya promedio mínimo del 15%. Entonces, ojo, téngalo muy de presente. Eso aplica mucho, por ejemplo, para los hoteles que alcanzaron a acceder a tarifa especial, que era del 9%, pero como la tarifa mínima quedó en el 15%, pues deberemos de acogernos a esa tarifa. Dos, esas tarifas mínimas o las tarifas que fueron derogadas y tenían diferencias temporales, ejemplo, una zona franca. Entonces, yo en una zona franca que tengo unas diferencias y yo tengo, esto es un tema muy interesante porque puede ser que yo tenga unos temas de, de tasa compuesta. Quiere decir eso. Yo soy a partir del año 2024, yo voy a pagar una tarifa del 20% si exporto y sobre lo que no exporto, tarifa general. Supongamos que es 50 y 50, 50% exporto, 50% vendo a nivel nacional. Entonces mi tarifa promedio es del 27%. O sea que yo debo de actualizar mi impuesto diferido si tengo diferencias temporales con una tasa del 27,5%. Y una tarifa que nuevamente sí le aplica a todos. Una tarifa que le aplica definitivamente a todos. Es la tarifa de ganancia ocasional. Entonces, la ganancia ocasional, producto de revaluaciones de la propiedad, planta y equipo, producto de las revaluaciones de propiedad de inversión, debemos de ajustar la ganancia ocasional. Aquí quiero hacer un ejemplo muy importante con lo que tiene que ver la ganancia ocasional en el impuesto diferido cuando hay cambios en el orden. Tenemos una propiedad, planta y equipo y tenemos un terreno. Este terreno tiene un costo fiscal de 100 pesos. Ojo que este tema sí que les va a servir mucho para el cierre.
aquí quiero poner varios. Contablemente, cuando se compró el terreno, que eso, vamos a poner valor, costó 1.000 millones de pesos. Ese fue el costo, 100 millones, costo inicial del lote. ¿Qué es el costo fiscal? Es el mismo, los 100 millones de pesos. Para efectos catastrales, hoy el catastro o valor catastral es de 500 millones de pesos. Y el valor o la revaluación de ese activo dice que vale 1.200 millones de pesos. Es revaluación. Tenga muy de presente que la revaluación va a ser su nuevo saldo contable. Entonces quedaría de esta manera el cálculo. Entonces quedaría valor contable, el valor de la revaluación. Se entiende que toda esta revaluación está en una cuenta que se llama ORI. Es decir, esta diferencia, revaluación, esta diferencia de los 1.200 a los 100 millones, todo está en revaluación. ¿Contra qué lo comparo? Contra el costo fiscal. Este terreno no se deprecia, o sea que la única forma de revertir esa diferencia es vía venta. Y si yo llego a vender ese activo, yo puedo tomar, conforme al artículo 72, el mayor entre el costo fiscal o el valor catastral. Por ende, voy a tomar el valor catastral. Entonces, miren que la diferencia temporal acá es de 700 millones de pesos. La tarifa inicial con la cual yo lo había calculado era el 10%, es decir, que yo tenía un pasivo diferido por 70 millones de pesos, menos la revaluación, aquel impuesto. Recordemos que ese impuesto diferido que me genera ahí de 70 millones afecta, es el ORI también, no afecta, impuesto diferido, no afecta el resultado, que es un error muy común que se comete. Entonces yo acá tengo mis 70 millones, saldo de revaluación o del ORI, saldo neto de revaluación es este valor. Ahora, pero como yo lo tengo que actualizar con ocasión a que ya la tarifa subió, entonces el ajuste va a ser contra el mismo ORI, entonces va a ser pasivo diferido, ya no va a ser sino el 15%, entonces yo voy a afectar mi pasivo diferido en 105 millones contra el ORI, Entonces acá aumento el pasivo y acá claramente contra el ORI, que lo disminuyo porque aumenta el valor. Entonces aquí, ¿qué les acabo de dar? Dos tips importantes. Primero, las diferencias temporales que tenemos por concepto de ganancia ocasional debe aumentar la tarifa del 10 al 15%. Segundo, recordar que cuando hacemos el tema de validar la revaluación, debemos de tener muy de presente también que si llegamos a vender el activo, puedo utilizar el costo catastral, y si el costo catastral es superior a el catastro, pues utilizo el costo fiscal. En caso contrario, puedo utilizar el del catastro. Entonces, un tip muy importante que quiero que se lleven ahí. Un tip muy importante que quiero que se lleven. Ahora, eso en cuanto a impuesto diferido para efectos de cierre. Recordarles también varios planes de acción antes que se acabe el año para evitar contingencias, muy a propósito del cierre. Lo vimos en una charla de hace 15 días, pero lo quiero volver a recordar. El artículo 80 reduce de manera significativa las sanciones del artículo 651. O sea que si usted tiene
una sanción con la DIAN por concepto exógena. No deje acumular esa contingencia. Páguela a la mayor brevedad. ¿Cuándo la va a pagar? ¿O cuándo vamos a hacer el pago de estas obligaciones de exógena, Roger? Ya salió la ley. Una vez sea publicado en el diario oficial. Si no es publicado en el diario oficial, no tiene aún validez, que creo que hoy o mañana de estará publicando en el diario oficial. La ley, la reforma tributaria se va a entender cuando se publique la ley oficial. Hasta tanto, no vamos a tener, no vamos a tener a este beneficio. Ahora, pero nótese la reducción. Si usted dejó de enviar extemporáneo un formato de 10.000 millones, fíjense que hoy, con la reducción que tenemos, por dos, pero insisto, liste esto si ya esto o publicado en el diario oficial. Plan de acción para efectos del cierre, que ya yo los había comentado y lo vuelvo a recordar. Las retenciones en la fuente que tengan ineficacia, que estén ineficaz y que son por pagos inferiores a 10 VTs, de una vez, póngalas al día, pague ese pequeño saldo, presente la declaración, no le va a generar sanción. Entonces puede eliminar usted acá de una vez una gran contingencia para efectos del cierre. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pidamos pidamos de manera inmediata el estado de cuenta con la DIAN. Tasas de interés reducidas. Si usted a la fecha tiene deudas con la DIAN, un error que también se comete muy frecuente es que no se registran los intereses de las obligaciones vencidas con la DIAN. Esos intereses hay que registrarlos por causación. Como ya la norma nos acaba de señalar una nueva tasa de interés, hay que volver a recalcular esas deudas vencidas que tenemos con la DIAN, volver a recalcular su interés. Por ejemplo, si usted lo recalcula a diciembre, la tasa efectiva será el 19,73% efectivo anual. Entonces, la tasa de usura en diciembre está en el 41 menos los 2 puntos, la norma me reduce la mitad, o sea que vamos a liquidar esa deuda vencida que tenemos con la DIAN por IVA o por renta, vamos a recalcular la tasa con el 19,73%. El tema de los omisos. El tema de los omisos. En el tema de los omisos tenemos que en el tema de los omisos tenemos que si usted no ha presentado la declaración de renta, o vuelvo al ejemplo de los ineficaces por retención en la fuente, va a poder presentar la retención en la fuente que está catalogada como ineficaz, reduciendo la sanción después de aplicarle favorabilidad, si tiene posibilidad de acceder, en un 60, es decir, que vamos a pagar un 40% apenas de la sanción. Insisto, la oportunidad de ponernos muy al día con las deudas vencidas que tengamos de la DIAN y eliminar cualquier contingencia. Aquí se me olvidó decirles que este tema de la sanción de exógena también aplica con entes territoriales. Y por último, que ya, eso sí será necesario tener una charla de esto, aquí quiero contarles dos cosas. Las declaraciones de IVA para efectos del cierre, que tal vez venimos arrastrando contingencia. Si nosotros vamos a suponer que en el año 2021, aquí hay dos normas, y acá uno en la vida tiene que aprender a hacer algo que se llama ser práctico. Hay que ser práctico en la vida y hacer práctico para evitar contingencias. Voy a contarles que aquí hay dos líneas jurídicas muy diferentes. Una la de la reforma tributaria y otra de la sentencia de nulidad, que ustedes seguramente habrán escuchado esta buena sentencia de nulidad.
esta sentencia definitivamente hay que sacar una charla específica que justo yo espero en estos días montar un video en el canal de Mundo Tributario donde voy a explicar de una forma muy detallada esta sentencia. Pero expliquemos la norma primero, la ley 2277. ¿Qué beneficio me da? Si la empresa o persona natural, es decir, el contribuyente de IVA, declaró en un periodo que no le correspondía, puede declarar en el periodo que le compete o que la ley así le exige sin que tenga que pagar ni sanción ni interés. Es una norma de verdad que prácticamente lo que nos está diciendo es póngase al día. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? 4 meses de entrada en vigencia de la ley. O sea que sí, ¿cuándo va a entrar en vigencia la ley? Cuando se publique en el diario oficial. Entonces, supongamos que es hoy, vamos a tener 4 meses a partir de hoy, es decir, vamos a ir hasta el 15 de abril, que vamos a poder presentar esas declaraciones de IVA en el periodo que correspondía. Ejemplo, año 2021 yo presenté cuatrimestral y pagué todo el IVA. Entonces voy a poder cambiar 2021 de forma bimestral, presento las declaraciones sin pagar IVA e interés. La verdad es que es una muy buena reducción que podemos acceder a ella. Vamos a hablar de los ingresos y las deducciones. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Fíjense que ya ahí hablamos de cómo reducir entonces para efectos de este cierre de contingencias en materia tributaria, muy a propósito del cierre. Hablemos de los ingresos y las deducciones. Acá es insistirles en algo muy importante. Acá es insistirles en algo muy importante. Y es insistir en reconocer los ingresos aunque no se hayan facturado. Esto lo venimos escuchando desde que arrancaron la NIF. Y la verdad es que eso es algo que ya uno esperaría que ya no sucediera más. Obviamente todo dentro de la materialidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo, hablar de materialidad. Resulta de que yo vendo mercancía o soy un distribuidor y reconocí todos mis despachos, facturé todos mis despachos al corte del 30 de diciembre. Hombre, el día 31 todos los despachos no los alcancé a facturar. Bueno, por lo mínimo reconozca todos los despachos correspondientes al periodo más cercano. Recuerdo una compañera que tiene una distribuidora muy grande, esa distribuidora factura como 100.000 millones, y el treinta de diciembre, que por cierto cae un viernes, la idea o la meta es que ese día todos los despachos se logren facturar. ¿Qué pasa? Ellos casi siempre, por el volumen tan grande, los despachos los facturan casi que 5 días después. Entonces, acá lo que se va a buscar es hacer algo maratónico para que el 28, el 30 de diciembre se logre facturar todo. Roger, queda un solo día y ese día facturaremos el 31 que muy poca gente lo trabajará. Facturaremos ese día creo que 10 millones sobre 20.000 millones, pues no nos vamos a complicar y de reconocer ese ingreso. Pero en los demás casos, donde claramente hay una materialidad muy relevante, sí hay que reconocer todos esos ingresos, no solo por efecto contable, sino por efecto fiscal. En la medida que se pueda reconocer el 100% de los ingresos para evitar cualquier contingencia, mucho mejor. Ahora, hablemos de los obligados, de las excepciones, ya ustedes lo saben. Recordar lo que ya les dije al inicio del momento de causación. Efectivamente puede haber diferencia con IVA, pero esta es la conciliación que hay que realizar o que se debe efectivamente de efectuar.
Vamos acá a entrar un poco con el tema de las deducciones. Vale la pena decir que esta presentación es de ustedes y todos los que se escribieron le va a llegar al correo. Costos y gastos. Hablemos de los costos y gastos. Quiero hablar de algo muy importante, de dos elementos. Cuando uno habla de una deducción, uno puede hablar de una deducción aquí hablando en renta, y espero que si tenemos la oportunidad de dar la charla de renta del año 2022, 2022, que será en el 2023, pues lo profundizaré aún más esa temática, pero quiero hacer unos apartes relevantes. Primero, cuando se tiene un costo o un gasto, hay que revisar para efectos del cierre varios elementos. Primero es su deducibilidad, muy por el tema de la provisión de renta. Debemos de entender que los elementos sustanciales, lo que es la necesidad, causalidad, siempre debe estar y debe de cumplir. Pero hoy el problema que estamos teniendo, y muy a propósito de las visitas de la DIAN, es el formalismo. Prácticamente pareciera que hoy prima más el formalismo que lo sustancial. Y lastimosamente las posiciones en ocasiones de la Corte están siendo muy formalistas. Por ello, casi siempre que uno va en un proceso de litis con la DIAN a Consejo de Estado, el problema es que hay tantas formalidades que exige el estatuto que obviamente el Consejo de Estado no se puede apartar de la realidad de lo que señala la ley, y ocasionalmente uno termina perdiendo esas deducciones por efectos de soporte. Voy a hablar de cuáles son esos aspectos de forma que debemos de tener en cuenta para efectos de esta deducibilidad. Primero, el tema de los documentos soportes a través de la factura electrónica. Este año se entiende que ya todo el mundo debe emitir factura electrónica. Primero, lo que ya les dije, revisen todas las compras que tengan la factura electrónica. Usen la nómina electrónica. Tercero, realicen el soporte con los no obligados a facturar. Hay compañías que dejan esperar esto hasta último momento. Ya no se puede uno esperar y vender y construir todo. Hay que hacer desde ya todos los elementos propios para ponernos al día si usted no ha hecho los documentos con los no obligados a facturar. Hace poco recibimos una nueva contabilidad, una tercerización de una compañía. En todo el año no han realizado una sola emisión de documentos soportes con no obligados a facturar. Y tienen muchas transacciones con este tipo de tercero. Entonces, ya tenga mucho cuidado con esto de ponerse al día. Entonces, primero, el documento con no obligado a facturar. Y dos, la advertencia. Si usted es una compañía que pide devolución de renta o de IVA, la probabilidad de que la DIAN vaya a pedirle esto es muy alta. Y para los demás contribuyentes también. Justo yo el próximo año tengo una ponencia sobre este tema de las advertencias. Yo tengo mi posición de que esa norma excede, es un exceso de ritual manifiesto. Es más, es una de las cosas que espero hacer el año es demandar esa norma. Uno entiende el propósito de ello, pero es que el problema no está en hacer las confirmaciones. Eso no es el problema. El problema es que si usted no lo hacen declarar no deducible el gasto. Es un exceso de ritual manifiesto, pero hay que cumplir la ley, como dice por ahí en latín, lex dura lex, la ley es dura, pero hay que cumplirla. Entonces, tengan mucho cuidado con esto del tema de los documentos soportes. En materia de contratos, recordar que la importación de tecnología, asistencia técnica, todos estos pagos al exterior, debe registrarse el contrato ante la DIAN. Los pagos en efectivo, señores,
Este año ya estamos frente a la medida total de pagos en efectivo. Tenga mucho cuidado con ese elemento de forma que se esté cumpliendo. Eh, Seguridad social. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos con personas independientes debemos de exigir, somos veedores, es la norma que nos coloca, debemos de velar porque se cumpla el tema de la seguridad social, que se cumpla el tema de la seguridad social, contrario censo, el gasto puede ser establecido como no deducible por la administración. Pero ¿cuáles le debo pedir seguridad social? Aquellos servicios personales. Por ejemplo, un arrendamiento no se le pide seguridad social. La norma ha dicho que las empresas de transporte sí se les debe pedir seguridad social. Entonces, validar, obviamente, que se haga este respectivo soporte. Dos, validar que tu proveedor no sea ficticio. Yo les recomiendo, señores, hace poco me llegó un caso y yo les quiero contar esta anécdota muy rápido porque lo considero muy importante, muy con ocasión a la reforma tributaria. El año pasado eh, me llega una solicitud para apoyar la respuesta a un requerimiento que le había llegado a un contribuyente. Este contribuyente compró unas facturas, unas facturas. Que valga la pena decir que no es cliente de la firma, llegó porque exactamente la día. Cuando él llega, donde nosotros nos dicen, ¿qué hacemos? Y yo les doy una respuesta muy sencilla, así como cuando uno tiene ese médico o ese, eh, que ahí me tocó hasta vivirlo a título personal, cuando uno llega a ese hospital y le dicen a uno ya no hay nada que hacer sino esperar el desenlace final, pues así muy parecido le respondíamos a esa persona que estaba interesada y le decíamos, mira, no hay ninguna asesoría que ofrecerte. La única opción que usted tiene es corregir. Corregir, no hay más. Corregir y pagar lo que tenías que haber pagado en su momento, pagarlo ahora, más las respectivas sanciones. ¿Por qué hago mucha mención en esto? Porque ahora se está volviendo de costumbre que hay mucho proveedor o mucha venta de factura a través de empresas del régimen simple de tributación. Tenga mucho cuidado con esto porque hay dos elementos. Primero, para la DIAN detectar eso, entre comillas, le es hoy más sencillo con los motores de búsqueda que tiene. Dos, tenga mucho cuidado que si esto supera más de 250 millones de pesos de ahorro tributario, puede tener problemas de fiscalía. Y tenga mucho cuidado si usted es el contador del revisor fiscal por complicidad. Recordemos de que es un delito penal y es un delito penal que tiene algo que llaman los partícipes. Entonces, sí, Roger Romano es el representante legal, pero es que Roger fue el que fue y buscó la empresa y fue el que vendió las facturas. Y yo era consciente y conocedor de este tema. Entonces, y fuera de eso, también uno de los grandes problemas es que terminan dejando el pasivo vivo. Entonces, mucho cuidado con eso, acaben de raíz, señores, acaben esas prácticas. Si van a realizar una estrategia tributaria agresiva que tenga sentido, que tenga origen legal y en especial que pague. Siempre cuando dicen cuál es la regla de la aplicación tributaria, la primera regla es que hay que pagar. La primera regla es que hay que pagar cumpliendo la norma y ya a partir de se mira qué beneficios fiscales hay, se pueden aprovechar estos. Deducciones especiales, depreciaciones como se las mostré, pero no podemos partir de este tema de las compras de las facturas porque es algo totalmente ilegal. Precios de transferencia, validar aquellos que están obligados, muy hoy con ocasión a la internacionalización. Tenga mucho cuidado con este tema de las tasas de usura y subcapitalización. Hoy con las tasas de interés como están muy altas, casi que se están acercando a usura. No quiero dejar de explicar este tema.
los gastos en el exterior, que ya prácticamente se nos está terminando el tiempo. Recuerde, los pagos a Google, a Facebook, Instagram, para hacer posicionamiento, todo ahorita el tema de lo de mercadeo, tenga muy de presente que estos gastos, ya la DIAN volvió a sacar una doctrina donde manifestó que no hay lugar a retención de la fuente, pero sí hay que practicar retención de IVA, primero. Segundo, están limitados al 15% de la renta líquida, sin descontar esos gastos. Entonces, tiene una limitación bastante importante, sobre todo mucha empresa de tecnología. Nosotros tenemos un cliente que solo a Google en posicionamiento web le paga 700 millones de pesos o 1.000 millones de pesos mensuales. Entonces, el problema está en que tenga mucho cuidado porque eso tiene una limitación de la renta líquida de hasta el 15% para no hacer retención. Pasado ahí, hay que practicar retención en la fuente. Hay que practicar retención en la fuente. Voy con la última temática que quiero recordarles acá para ya cerrar la presentación de hoy, que nos ha rendido muchísimo y ha sido muy buena la charla, espero que haya sido muy enriquecedora, el tema del beneficio de auditoría. Ese tema del beneficio de auditoría sirve mucho porque brinda tranquilidad en las declaraciones tributarias, particularmente en la de renta. Este año, si la empresa crece el impuesto neto de renta comparativo con el año anterior en un 35%, queda en 6 meses. Y si la crece en un 25% de la firmeza, queda en 12 meses. ¿Qué requisitos necesito para cumplir? Que el impuesto anterior sea menor a 71, sea mayor a 71 VTs, que pague y presente a tiempo la declaración. Si no presento de manera oportuna la declaración, no podré acceder al beneficio de auditoría. Entonces, cumpliendo tal cual el tiempo, hoy dimos doctrina también de normatividad. De verdad, voy a aprovechar para responder unas preguntas que tengamos en el chat. Veo que mucha gente, creo que aquí me sale mucha gente por admitir que obviamente les cae. Vamos a aprovechar si aquí hay algunas preguntas. Entonces, me dicen que no se escucha. Ah, bueno, fue cuando se cayó la llamada, que se fue solo por unos minuticos. Solo se fue por unos minuticos. Listo. Entonces, aquí sé que me están escuchando súper bien. Entonces, voy a responder aquí una pregunta que nos realizan. Dice, respecto al documento de no obligados a facturar, si está es en dólares, ¿cómo se envía la DIAN? ¿En pesos o en dólares? No, recordemos, Vicky, una pregunta muy interesante. Las compras que hagamos en el exterior se envían en dólares. Perdón, se envía en pesos. Se hace la conversión de pesos y se envía en pesos. Aquí nos hace una pregunta, ¿qué pasa si ya no hice lo de los no obligados a facturar, lo voy a hacer apenas ahora, lo puedo hacer? Sí, pero ten muy de presente que la doctrina de la DIAN ha sido muy contundente en afirmar, la doctrina de la DIAN ha sido muy contundente en afirmar que se tiene que enviar de manera inmediata. Puede enviarse, pero tengan de presente que pueden caer con una contingencia de rechazo del costo o el gasto. Listo. Entonces, señores, quiero primeramente este año manifestar estas pequeñas palabras. Este año tuvimos la oportunidad de compartir, creo que 4 conferencias o 5 conferencias con ELISA, muchísimas con el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Eh, Primeramente, quiero agradecerles por este espacio y casi estas 8 horas que compartimos a lo largo de este año. Espero de corazón cada dato informativo, cada seminario que ustedes hayan compartido o hayan asistido a conocimiento con nosotros
haya sido del mayor agrado para ustedes. El año 2023, yo les quiero contar que va a ser un año muy positivo para todos. La reforma tributaria tiene cosas muy negativas, sin duda alguna, que se pueden mejorar, pero algo que no se desconoce es que vuelve, y lastimosamente no debería de ser así, ojo, no debería de ser así, pero vuelve el sistema tributario más complejo, lo cual hace que de cierta manera tome mayor complejidad y tome mayor importancia en nuestra profesión. Así que el próximo año va a ser un año muy próspero, estoy seguro, para todos. Sin duda alguna, agradecerle a la Casa de Software Elisa por las invitaciones constantes que nos han tenido, e invitarlo a que lo siga en redes, agradecer de manera personal al Instituto Nacional de Contadores Públicos, saber que cuentan con un colega más, aquellos que son abogados, aquellos que son contadores cuentan con un colega más para lo que ustedes requieran. Entonces, sin abusar el tiempo de ustedes, claramente vamos a enviar las diapositivas, todo este material. Y bueno, desearles un feliz año nuevo, unas felices fiestas y mandarles un fuerte abrazo y como siempre desearles lo mejor.